Hola, ¿qué tal audiencia? Mi nombre es Artemio Salazar y soy el conductor del tren. Un día más les doy la bienvenida a este su programa, El Maquinista Historias de Terror. Así que prepárense un café, pónganse los audífonos y disfruten este relato. Después de todo lo que me había ocurrido, de quedarme atrapado en la cueva en presencia de un ser incomprensible, esa noche me dejaron quedarme a descansar en el campamento. El equipo seguía trabajando en los alrededores y algunos tenían que ir a las excavaciones nocturnas porque estábamos atrasados con el plan del proyecto. A mí me ordenaron no moverme y guardar reposo. Por eso, me quedé con Margie Stock, una médica inglesa que asignaron para vigilar mi estado. Ella debía asegurarse de que no tuviera ningún problema físico o crisis nerviosa. Margie era amable, pero apenas hablaba español. Se notaba que entendía algunas palabras, pero tenía dificultad para mantener una conversación. Yo estaba recostado en mi camastro dentro de la tienda, con la cabeza llena de preguntas, y no era para menos. Margie revisaba su maletín médico, preparaba agua y algunos medicamentos por si los necesitaba. No dejaba de mirarme con cara de preocupación. Supongo que mi expresión no era la de alguien tranquilo. Intenté distraerme, pero no podía. Lo que había pasado abajo y en los últimos meses de mi vida me daba vueltas una y otra vez. Primero fue ese ser reptiliano que apareció sin aviso y me habló como si supiera quién era yo. Luego, aquel otro más grande, con escamas grises y alas, que se presentó como un draconiano. Todavía podía escuchar su voz. Me dijo cosas que me costaba aceptar, pero al mismo tiempo no podía negar que eran posibles. Si hace apenas un par de años alguien me dijera que existieran, me reiría en su cara y le recitaría más de 1000 motivos para pensar que todo esto era una locura. Sin embargo, hoy en día, me sentía estúpido. Y si contara todo lo que sabía, ahora yo sería el loco. Margie notó que no dejaba de moverme, que no podía dormir. Se acercó con una lámpara pequeña. «Doctor, ¿cómo se siente?», preguntó en un español forzado. «No lo sé», le respondí, cansado, pero más que nada confundido. No puedo sacar de mi cabeza muchos pensamientos intrusivos. Ella frunció el ceño, intentando entender. «Usted... mucho pensar. Necesita dormir», me dijo con dificultad. Me quedé en silencio unos segundos, pero sentí la necesidad de hablar con alguien. No podía seguir callando. «Margie, dime algo. ¿Cómo reaccionarías si supieras que todo lo que sabemos hasta ahora es un engaño? Que nada es lo que parece, y que por mucho tiempo lo que se nos ha enseñado como verdad podría ser una mentira. Quizá algo inventado solo para darnos consuelo o hacernos creer que entendemos el mundo». Ella me miró sin saber qué decir. Sonrió con cortesía, pero entendí que no había comprendido todo. Aún así, respondió con un español torpe. «A veces, cosas parecen mentira cuando uno está cansado. Usted descansar, mañana pensar mejor». No era la respuesta que esperaba. Intenté insistir. «No, Margie, no entiendes. Hablé con algo que no es humano. Primero con uno, después con otro más grande. Uno dijo que nos han estado observando desde antes de que existiéramos, que ayudaron a construir muchas cosas que creemos hechas por nuestras civilizaciones, que han manipulado nuestra historia». Ella me escuchaba con atención, pero su cara lo decía todo. Creía que estaba delirando. «Doctor, tal vez calor, deshidratación, muchas horas trabajo. Yo pongo medicina», respondió mientras abría su maletín. Negué con la cabeza. «No es eso, Margie. Estoy bien». «No, doctor. Usted muy nervioso. Mejor descansar», dijo mientras preparaba una inyección. «Esto ayuda a dormir». Yo sabía que no me iba a creer, así que no discutí más. Me dejé poner la inyección. Sentí el líquido frío en el brazo.
Ella apagó la lámpara y se acomodó en su propio saco de dormir, a un lado. Dormir, mañana hablar, fue lo último que dijo. El efecto fue rápido. Empecé a sentir los párpados pesados. Aún así, seguía pensando en lo mismo. En las palabras del draconiano, en esa mirada fija, en la forma en que me habló como si mi vida no significara nada. Pensé que tal vez necesitaba descansar de verdad. Cerré los ojos y me quedé dormido. No sé cuánto tiempo pasó, pero algo me despertó de golpe aun cuando estaba dopado. Un ruido fuerte sacudió la tienda. Abrí los ojos y escuché claramente un aleteo. No era el sonido de un ave normal. Era potente, como si unas alas enormes estuvieran moviéndose muy cerca. Me incorporé rápido y miré alrededor. Todo estaba oscuro. ¿Qué fue eso?, dije en voz baja. Miré a Margie. Estaba acostada a mi lado, completamente dormida. Margie, la llamé mientras le movía el hombro. «Despierta, hay algo afuera». No respondió. Le di otra sacudida. Nada. Me acerqué más y le revisé el pulso, pues me asusté de que le pudiera ocurrir algo, pero estaba normal. Su respiración tranquila. «Está viva», murmuré. «Pero no despierta». El aleteo volvió. Más fuerte. Esta vez sentí como el suelo vibraba ligeramente. Afuera, algo aterrizó. Se escuchó un golpe seco. La lona de la tienda se movió con el viento, y en una de las paredes se proyectó una sombra gigantesca. Se veía una forma grande, alargada, con algo que parecían alas. Me quedé inmóvil. Por reflejo, tomé la navaja que guardaba junto a la mochila. No sabía qué esperar. En mi mente pasó de todo. Un animal, una persona, incluso una bruja. En mi pueblo siempre se decía que si escuchas aleteos en la noche, puede ser una bruja. Pero lo que sea que estaba afuera no sonaba humano, y a esas alturas estaba abierto a creer en todo. El ruido se detuvo. Todo quedó en silencio. Mi respiración era lo único que se escuchaba. Entonces, algo tocó la entrada de la tienda. La lona se movió lentamente. Alguien, o algo, estaba intentando entrar. Me alejé un paso, con la navaja en alto. «¿Quién anda ahí?», pregunté. No hubo respuesta. La lona se levantó despacio y una figura enorme se agachó para entrar. En cuanto vi sus ojos, supe quién era. Era el mismo draconiano que había visto en la caverna. Su cuerpo llenó el espacio. Medía más de 2 metros. Tenía escamas grises que reflejaban la poca luz de la lámpara que había quedado encendida. Las alas estaban dobladas, pero aún así, casi tocaban las paredes. Me quedé paralizado. «Tú», alcancé a decir. El ser me miró fijo y habló con una voz grave, profunda. «No te asustes, Muñoz. No he venido a hacerte daño». No pude responder. Solo bajé la navaja lentamente. «Tu compañera está bien», continuó. «Está dormida en un sueño profundo que yo mismo le induje porque no puede haber testigos. No lo entendería. Tú mismo intentaste hacerla entrar en razón y ella no entendió». Luego, aquel ser lanzó una sonrisita y dijo: «Típico de los humanos. Si algo no comprenden, lo descartan como fraude o locura». Miré a Margie. Seguía inmóvil, respirando con calma. «¿Qué hiciste?», le pregunté. «¿Por qué volviste?». El draconiano avanzó un paso. «Nuestra conversación quedó incompleta. Hay cosas que no te dije. No suelo hablar con nadie, pero contigo hice una excepción. Hacía siglos que no conversaba con un humano, y me gustó hacerlo». «¿Por qué yo?», pregunté, todavía con miedo. «Porque escuchaste, porque no huiste. Casi todos corren o enloquecen. Tú quisiste entender. Eso me basta», respondió con calma. Yo respiré hondo. No sabía si seguirle el juego o gritar, pero algo en su tono me hizo quedarme quieto. «¿Qué quieres de mí?». «Nada. Solo hablar. No vine a dañarte». Me quedé callado. Él miró a su alrededor como si examinara la tienda. Me quedé mirándolo un rato. No sabía qué decir ni cómo reaccionar.
Su presencia ya no me paralizaba como antes, pero seguía sintiendo la inmensidad de su ser. No era miedo, era más bien una mezcla de respeto y confusión. Respiré hondo y, sin saber por qué, lo primero que salió de mi boca fue una frase tonta. «Me asustaste», le dije después de unos minutos en silencio. Por un momento pensé que eras una bruja. El draconiano me miró con curiosidad. «¿Una bruja?» «Sí», contesté. Cuando era niño, mi abuela me contaba historias. Decía que las brujas aparecían en las noches volando y que caían con fuerza en los patios o en los cerros para alimentarse de niños. Siempre decían que hacían ruidos de alas grandes, que, si las escuchabas, tenías que esconderte. Cuando oí los aleteos afuera, eso fue lo primero que pensé. El ser se rió suavemente. No fue una burla. Era una risa calmada, casi como la de alguien que recuerda algo antiguo. «Conocí a la primera», dijo, aunque en su tiempo no la llamaban así, bruja. Su nombre fue Aelith. Me quedé mirándolo sin entender. ¿La primera bruja? Sí, pero debes saber que en aquellos tiempos no existía esa palabra. No había nombres para lo que ella era. Algunos le decían sabia, otros hechicera, otros simplemente mujer peligrosa. No era completamente buena, pero tampoco mala. Hacía lo que creía correcto según lo que entendía del mundo. Su diferencia estaba en que conservaba recuerdos que otros habían perdido. Me quedé en silencio, atento a cada palabra. Aelith no practicaba magia, continuó. No usaba conjuros ni pócimas. Su habilidad era otra. Recordaba cosas de los antiguos tiempos, conocimientos que quedaron olvidados cuando su especie se desconectó de los que los guiaban. Tenía el don de escuchar y entender cosas que otros ya no podían. Eso la hacía especial. Podía comunicarse con nosotros y con otros seres antiguos. Lo interrumpí. ¿Entonces las brujas eran humanas comunes? Eran humanas, sí, pero con un tipo de memoria distinto. Algunos nacen con fragmentos de lo que fueron sus antepasados. En ellas, esa memoria era más fuerte. Recordaban formas de conocimiento que los imperios posteriores borraron. Por eso las temían, no porque hicieran daño, sino porque sabían lo que nadie debía saber. Bajé la mirada. No sabía cómo reaccionar. En mi pueblo siempre se dijo que eran malas, que chupaban sangre o robaban niños. Eso fueron historias inventadas, dijo el draconiano con calma. Cuando los hombres poderosos descubrieron que algunas mujeres sabían cosas que no podían controlar, comenzaron a difundir mentiras para justificar su persecución. Las llamaron siervas del mal, las acusaron de pactar con demonios. Pero su único pecado era conservar la verdad. ¿Y qué verdad era esa?, pregunté. La verdad de quienes los guiaron antes de los reyes, antes de las religiones, antes de sus historias escritas. Ellas sabían que no estaban solos. Sabían de nuestra existencia y de lo que hicimos por las primeras civilizaciones. Pero los imperios no podían permitir que el pueblo creyera que el conocimiento venía de otro lugar. Querían que todos dependieran solo de ellos. El draconiano se sentó en el suelo, doblando las alas despacio. Así comenzó la persecución. No era por brujería, era por memoria. Hizo una pausa y me miró. Durante siglos, la Inquisición se encargó de eliminar a cualquiera que recordara. No solo mujeres, pero ellas eran las más visibles. Muchas eran curanderas, parteras, maestras o sabias de los pueblos. Tenían conocimiento antiguo sobre el cuerpo, las estrellas y las energías del mundo. Eso bastaba para que las señalaran. Me quedé escuchando sin decir nada. No murieron por adorar demonios, continuó. Murieron por saber quiénes los guiaron antes de sus imperios. ¿Y Aelith?, pregunté. Fue traicionada por su gente. Al principio fue respetada, porque curaba y enseñaba. Pero cuando comenzaron los rumores, la entregaron. Fue ejecutada sin juicio. Nadie escribió su historia. Su nombre solo sobrevive en algunos registros fragmentados y, aún así, cambiaron su significado.
Luego el draconiano se quedó callado unos segundos, como si arrastrara siglos de recuerdos. No fueron pocas las que pagaron por recordar, dijo. No leyeron libros antiguos ni buscaron secretos prohibidos, simplemente sabían, lo llevaban dentro, lo recordaban, y eso bastaba para que fueran condenadas. Me miró fijo y continuó. Una de ellas fue Catherine de Chase, a quien tu historia conoce como la Voisin. Nació en Francia, en una época de superstición y miedo. Desde joven tuvo un don poco común. Podía leer lo que otros no veían. No en los libros, sino en los lugares. Sabía dónde había símbolos grabados bajo las piedras. Entendía cómo fluía la energía entre las construcciones antiguas y podía percibir cuando un sitio había sido usado para contactar con los nuestros. Se inclinó un poco hacia adelante. Por eso acudían a ella los poderosos. No buscaban hechizos. Querían respuestas. Querían entender por qué ciertos templos o mansiones provocaban visiones. Por qué los sueños se repetían con rostros de fuego. Catherine sabía que esos lugares eran restos de puntos de contacto antiguos, sitios donde alguna vez hubo comunicación. Ella no lo estudiaba, lo recordaba. El draconiano bajó la voz, sin alterar su tono. El problema fue que su memoria despertó demasiado. Comenzó a hablar de seres antiguos, de visitantes que habían estado antes de sus reyes y de sus iglesias. Decía que el cielo no era solo para rezar, sino una red viva. Cuando los sacerdotes la escucharon, se asustaron. No podían permitir que una mujer sin rango, sin permiso, hablara de lo que ellos negaban. Así que fabricaron acusaciones, pactos, venenos, rituales prohibidos. La exhibieron como monstruo para ocultar que les hablaba de verdades que ellos conocían pero callaban. Hizo una pausa. La torturaron durante semanas. Nunca confesó lo que querían. Solo dijo que su conocimiento venía de voces antiguas que siempre habían estado aquí. En 1680 la llevaron a la plaza de París y la quemaron viva. Mientras el fuego la consumía, dijo que no tenía miedo, porque el fuego no destruye la memoria. Y tenía razón. Su historia fue distorsionada, pero su recuerdo sigue ahí, escondido entre los registros que sus verdugos no pudieron borrar. Me quedé en silencio. Sentía un nudo en la garganta. No era una historia que se contara en los libros. El draconiano continuó sin prisa. Otra fue Graciana Charra, del norte de España. Vivía entre montañas, donde aún quedaban rastros de antiguas estructuras enterradas. Desde niña hablaba con lo invisible. Decía que escuchaba a los que estaban antes. Nadie le enseñó esas palabras. Simplemente las recordaba. Curaba con plantas que otros ignoraban, sabía cuándo llegaban las lluvias y reconocía signos en el cielo que nadie más comprendía. El tono del draconiano se volvió más grave. Sus vecinos la respetaban y temían a la vez. Decían que hablaba con las estrellas. Cuando los inquisidores llegaron a esas tierras, comenzaron a interrogar a todos los que no repetían las oraciones oficiales. Graciana les dijo la verdad, que había aprendido de voces antiguas, que no eran demonios, sino guardianes. Eso fue suficiente para que la señalaran. Hizo un gesto lento con la cabeza. La llevaron a juicio durante el auto de fe de Logroño. La acusaron de volar, de reunirse en cuevas, de rendir culto a seres oscuros. Pero lo que realmente les molestaba era que ella sabía que las cuevas eran restos de canales antiguos, lugares donde alguna vez se cruzaron los mundos. Querían que dijera que servía al mal, pero se negó. Dijo que los suyos solo buscaban recordar. La condenaron. La ataron a una estaca y la quemaron viva en 1610. No gritó. Murió mirando al cielo. El draconiano bajó la vista pensativo. No fueron demonios, Muñoz. Fueron mujeres con memoria. Sabían cosas que sus inquisidores jamás entenderían. Por eso las destruyeron. No por maldad, sino por miedo. Miedo a que los pueblos recordaran que no todo lo sagrado nació en sus templos, que antes hubo otros que caminaron aquí. Guardé silencio.
Todo lo que decía tenía sentido. Eran nombres que la historia registraba como brujas, pero las razones verdaderas parecían ocultas. Las llamaron monstruos, pero solo eran guardianas de un pasado que ustedes olvidaron, concluyó el draconiano. Y sus muertes fueron advertencias. Cada vez que uno de ustedes recuerda lo que hubo antes, alguien aparece para silenciarlo. Sentí un nudo en la garganta. Entonces, todas esas muertes fueron por miedo y por control. Quien tiene la verdad no se deja dominar. Las autoridades necesitaban una población que creyera solo lo que se les decía. Así nacieron las mentiras sobre brujas que volaban, que hacían pactos oscuros o que causaban enfermedades. Era más fácil que el pueblo las odiara a que las escuchara. Pasaron unos segundos en silencio. Afuera se oía el viento moviendo las lonas del campamento. El draconiano siguió hablando. Los templos antiguos tampoco eran lugares de adoración, eran puntos de comunicación. Las mujeres como Aelith sabían usarlos. No para rezar, sino para conectar con nosotros. Los sacerdotes que vinieron después no comprendían su función. Se limitaron a repetir rituales sin sentido. Entonces, destruyeron todo. Dije en voz baja. Sí. Derribaron templos, quemaron códices, cambiaron lenguas, alteraron símbolos. La memoria humana fue mutilada una y otra vez. Y cuando alguien recordaba, la llamaban bruja y la mataban. Miré mis manos. Sentía una mezcla de tristeza e impotencia. ¿Y ahora?, pregunté. ¿Todavía existen personas así? Algunas, respondió. Pero ya no recuerdan claramente. Solo conservan intuiciones, sueños o habilidades que no saben explicar. Muchas veces viven confundidas o son señaladas por ser diferentes. No entienden de dónde vienen sus dones. Pero la memoria antigua siempre busca un camino. Me quedé pensando un momento y luego pregunté, ¿por qué me cuentas todo esto? El draconiano me miró con calma. Porque tú estuviste en un lugar que fue uno de esos puntos de comunicación. Porque lo que viste ahí no fue casualidad. Quiero que entiendas que no eres el primero en saber de nosotros. Otros lo supieron antes, y por eso fueron eliminados. Si no conoces la historia, no sabrás cómo protegerte. No supe qué responder. La idea de que todo lo que nos contaron fuera una versión manipulada me pesaba en la cabeza. El draconiano siguió hablando, tranquilo, sin apuro. La Inquisición no fue solo un tribunal, fue una máquina para borrar memorias. Cualquier sabio o curandera que hablara de los orígenes antiguos era declarada enemiga de la fe. No por lo que hacía, sino por lo que sabía. Se incorporó despacio. Su figura llenaba el espacio de la tienda. Aelith murió sin comprender por qué la traicionaron, pero su legado siguió en otras mujeres. Ellas intentaron guardar fragmentos del conocimiento en canciones, cuentos o símbolos. Lo escondieron en lugares donde los inquisidores no buscarían. Gracias a eso, parte de la verdad sobrevivió. Me quedé observándolo. No parecía estar inventando nada. Su tono era sereno, como el de alguien que simplemente recuerda. No quiero que aceptes mis palabras sin pensar, dijo. Solo quiero que entiendas que las historias que conoces fueron escritas por quienes ganaron. Y los ganadores siempre deciden qué es verdad y qué no. Lo único que pude decir fue, esto cambia todo. No cambia lo que eres, Muñoz. Solo te muestra lo que siempre estuvo oculto. El silencio volvió a llenar la tienda. Afuera, el viento seguía soplando. Margie dormía sin enterarse de nada. Yo tenía la cabeza llena de preguntas, pero por primera vez, algo dentro de mí comenzaba a encajar. Pero aún no terminamos, dijo al fin con un tono más serio. No vine solo a recordarte lo que se ha ocultado. Hay algo más que debes saber. ¿Qué cosa?, pregunté. Algo que está en los cielos. Un cuerpo que tus científicos llaman 31 Atlas. El nombre me resultó familiar. Lo había leído en las noticias. Lo clasificaban como un cometa interestelar,
Uno de esos objetos raros que cruzan el sistema solar y luego desaparecen. Sí, lo conozco, dije. Es un cometa, ¿no? El draconiano negó con la cabeza. No, Muñoz, no es un cometa. Lo que ustedes llaman 31 Atlas es una nave antigua. No está hecha de roca ni de hielo. Es tecnología pura, pero tan vieja que su superficie ya parece materia inerte. Tus telescopios no pueden distinguir la diferencia. Me quedé inmóvil. No podía creer lo que oía. ¿Una nave? ¿De quién? No estoy seguro, respondió sin dudar. Hay civilizaciones más antiguas que la nuestra. Algunas que ya no existen, otras que viajan entre galaxias sin dejar rastro. 31 Atlas fue construida antes de que este sistema solar existiera. Lleva viajando por el espacio millones de ciclos, siguiendo un rumbo que ni yo comprendo. Me costó procesar esas palabras. ¿Y es peligrosa?, pregunté. El draconiano negó lentamente. No, no es mala. No tiene intención de destruir ni de invadir, pero está buscando algo. No sé qué. Tal vez una señal, tal vez una coordenada perdida, o un objeto que fue dejado aquí hace eones. Ni siquiera estoy seguro de que esté tripulada. Puede que sea una máquina autónoma o una nave en reposo, controlada a distancia por entidades que ni tú ni yo podríamos describir. Me incliné un poco hacia adelante, tratando de entender. Entonces, ¿ustedes no la construyeron? No. Los draconianos tenemos tecnología avanzada, pero esa no es nuestra. Algunos de los nuestros creen que fue creada por una raza anterior incluso a nosotros, una especie que alcanzó la perfección tecnológica y luego desapareció. Otros piensan que es una reliquia de los primeros arquitectos cósmicos, pero la verdad es que nadie lo sabe con certeza. Me quedé en silencio unos segundos. ¿Y por qué me lo dices a mí?, pregunté. Porque 31 Atlas volverá a ser visible pronto. Tus astrónomos lo verán otra vez y dirán lo mismo de siempre, que es un cometa, pero no lo es, y cuando entre de nuevo al sistema, algunos de los nuestros lo notarán. Otros también. Y eso traerá movimientos, búsquedas, tal vez encuentros. Quiero que sepas que no es un mito. Está ahí, viajando. Pasé una mano por mi cara. ¿Y alguna vez estuvo aquí? El draconiano asintió. Sí. Hace miles de años, una de esas naves entró en esta esfera. No era 31 Atlas, pero era similar. Aterrizó en una zona remota y quedó enterrada. Todavía está ahí. Me miró con una leve sonrisa. Y no voy a decirte dónde. ¿Por qué? Porque si lo hago irías corriendo a buscarla. Y no debes. No sabrías qué hacer si la encontraras. No tienes las herramientas ni el entendimiento para abrir algo así sin provocar consecuencias que ni imaginas. Me quedé sin palabras. La idea de una nave enterrada bajo tierra más antigua que nuestra civilización era demasiado grande. ¿Alguien más sabe esto?, pregunté. Sí, respondió sin vacilar. Los gobiernos más poderosos lo saben. Los observatorios militares también. Pero nunca lo admitirán. Lo miré con escepticismo. ¿Por qué no? Porque eso rompería su estructura. Ellos se hacen llamar orden mundial. Y un orden solo existe mientras todos crean en la historia que se les cuenta. Si admitieran que lo que viaja allá arriba es una nave construida por inteligencias más antiguas que la humanidad, habría desorden, pánico, desconfianza, cuestionamientos. Los imperios no sobreviven con preguntas, sino con obediencia. Tragué saliva. Entonces prefieren mentir. Prefieren controlar, dijo él con calma. Su sistema está basado en la idea de que el ser humano es el centro de su propio mundo. Decirles que no lo son sería como arrancar los cimientos de su realidad. Así que seguirán llamándolo cometa. Dirán que es roca y hielo. Y tú lo leerás en los informes oficiales, como si fuera una simple curiosidad astronómica. Miré hacia la lona de la tienda. Afuera todo seguía en silencio.
¿Y qué pasará cuando regrese?, pregunté. Nada que puedas detener, respondió con serenidad. Tal vez pase de largo. Tal vez se detenga un instante para escanear algo. Tal vez emita una señal, pero no traerá destrucción. Su propósito es diferente. Y no puedo decirte cuál, porque ni yo lo sé. ¿Y si está tripulada? El draconiano me observó unos segundos. Si lo está, sus ocupantes no son de los míos. Pero tampoco son tus enemigos. Son testigos, recolectores, exploradores. Han pasado por incontables mundos sin intervenir. Su presencia no significa amenaza. Solo significa que el tiempo se está cerrando sobre algo. No entendí del todo lo que quiso decir, pero su tono era firme. No buscaba asustarme, sino prepararme. Me atreví a hacer una última pregunta. ¿Por qué me cuentas esto a mí? ¿Qué puedo hacer con algo así? Sonrió levemente. Nada. Solo recordar. No todos están listos para escuchar. Pero tú ya cruzaste la línea cuando bajaste a esa caverna. No fue casualidad. Ya no puedes fingir que no sabes. Me quedé mirando el suelo. Sentía una mezcla de miedo y curiosidad. Todo lo que había visto en los últimos días me parecía ahora parte de un mismo rompecabezas. El draconiano se levantó lentamente. Sus alas rozaron la lona sin romperla. No busques más de lo que entiendas, Muñoz. Algunas verdades deben esperar a que la mente se fortalezca. Si las fuerzas te rompen. Dio un paso hacia atrás. Su figura parecía más ligera, como si se desvaneciera en la sombra. Antes de irse, me miró de nuevo y dijo: «Espero que nuestras conversaciones continúen, aunque lo más probable es que, si las compartes, termines en un hospital psiquiátrico». Sonrió con una mueca casi burlona, pero no cruel. «Tranquilo, les pasa a todos los que escuchan demasiado». Y sin decir más, desapareció. No hubo sonido de alas, ni destellos. Simplemente ya no estaba. Me quedé sentado, con las manos temblando y la mente llena. Miré a Margie, que seguía dormida. Respiraba con calma, ajena a todo. Afuera, el viento movía suavemente la lona de la tienda. Intenté ordenar mis pensamientos. Si lo que había dicho era cierto, allá arriba, viajando en silencio, existía una nave tan antigua que había visto nacer estrellas y morir civilizaciones, y en algún lugar de este planeta, otra descansaba bajo la tierra. Pensé en lo que dirían mis colegas si lo contara. Se reirían, o dirían que deliraba. Tal vez el draconiano tenía razón. Acabaría en un psiquiátrico. Tomé mi libreta y escribí todo mientras aún lo recordaba. No quería olvidar ni una palabra. Tal vez algún día alguien leería esas notas y entendería lo que yo apenas podía procesar. Cuando terminé, miré hacia el cielo invisible detrás de la lona. Allá afuera, 31 Atlas seguía viajando. Y yo, aquí abajo, con más preguntas que respuestas, empezaba a comprender que el universo no era lo que me habían enseñado, y que mi papel en todo esto apenas comenzaba.